Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Ayer estaba orando y el Señor me hizo ver lo importante que es conocer su palabra, conocer la palabra que ha sido revelada por Él a través de su Santo Espíritu a lo largo de la historia, a través de los profetas y de sacerdotes. Y me ha hecho ver que la palabra es muy importante y es algo que no debemos descuidar nunca. La oración y la palabra son la base de nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a aumentar nuestra fe y de este modo, al estar llenos del Espíritu Santo, poder hacer la voluntad de Dios. Porque yo veo muy difícil que sin oración y sin conocimiento de Dios y de lo que es su voluntad, pues las personas podamos hacer la voluntad de Dios sin conocerla y sin orar para llenarnos de su Santo Espíritu, ¿no? Entonces, bueno, pues me dije a mí mismo, voy a grabar mañana un vídeo sobre la importancia de la palabra. Y esta vez va más enfocado a la importancia de no tener la palabra. No sé si saben ustedes, supongo que sí, que la reforma que vino a partir de Lutero se debió fundamentalmente, al menos en mi opinión, al descubrimiento de la imprenta. Antiguamente, antes de la imprenta, no habían libros de la Biblia. Eso añadido a que el 90% o mucho más no sabía leer ni escribir, pues claro, ¿quiénes conocían la palabra de Dios? Pues nada más que los sacerdotes. En la Edad Media y después, en los tiempos de Roma y toda la Edad Media hasta el invento de la imprenta, pues las Biblias estaban en los monasterios, estaban en las catedrales y allí lo estudiaban los sacerdotes. El papado, o sea, el Papa, quería que la Biblia estuviese escondida de las personas. Cuando se empezó a imprimir la Biblia y empezó a circular entre todas las personas, no solo los clérigos, pues empezaron a leer cosas que nunca se les había dicho, que nunca podían ellos haber imaginado que estaba en la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios es secuestrada por una institución y esa institución se dedica a decir solo las palabras que le interesen, porque no es mentir. Yo digo, me envían una carta y señalo los párrafos que me interesen y yo puedo cambiar totalmente el sentido de una noticia, ¿verdad? Porque si oculto frases, pues todo cambia, ¿no? Entonces, la reforma llegó a través de que con la imprenta se expandió la producción de Biblias, las Biblias comenzaron a estar en las casas. Cuando apareció el anabaptismo, pues hubo un gran sentir en todos estos hermanos de la necesidad de leer la Biblia, todos, cada uno en su casa, leer la Biblia a fondo, escudriñando las Escrituras y no poniendo la salvación en manos de un hombre, de ningún hombre, del ninguno. O sea, poner la salvación en manos de Cristo, que es el que murió por nosotros, y a través del conocimiento de las Escrituras, que es quien nos lleva a Dios, ¿no? Entonces, el pasaje que el Señor me puso que les compartiera es uno que está en Segunda de Reyes, los capítulos 22 y 23, que claro, por ser muy largo, pues solo voy a sacar versículos, voy a sacar extractos, pero es impresionante para que vean ustedes cómo no solo en la época de la Edad Media y todo eso estaba escondida la Biblia, que en tiempos del pueblo de Israel también lo estaba. Para comenzar, decirles también que la Biblia no siempre ha estado escrita, evidentemente. El Nuevo Testamento se escribió a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que todo el tiempo anterior, antes de Cristo, pues la Biblia no estaba completa, no tenía el Nuevo Testamento. Anteriormente a eso, antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto con Moisés,
pues la palabra no estaba escrita, era una tradición oral que pasaba de padres a hijos, y cuando cuando Dios sacó al pueblo de Israel mediante Moisés, pues, y le fue revelado los mandamientos en el monte Sinaí, pues ahí comenzó a escribir todo lo que se conocía anteriormente, como el libro de Job y cosas anteriores, y también todo lo que Dios le reveló. Entonces, en esa época de Moisés se escribió lo que se llama la Torá. El Antiguo Testamento está formado por tres partes, ¿no? Lo que los judíos llaman la Tanaj. La Tanaj es la Torá, el Nebim y el Ketubim. La Torá es la parte que es el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y lo otro es lo que ustedes verán que siempre, incluso en tiempos de Jesús, se hablaba de la ley y los profetas. Se ha cumplido la ley y los profetas. La ley es la Torá, los 5 libros de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, y bueno, esos 5 libros. Y los profetas es todo lo demás, incluye también libros como Crónicas, Reyes, Salmos, etc. Bueno, pues en los tiempos que vamos a leer en Segunda de Reyes, estaba escrita la Torá, que llaman el libro de la ley, pero van a ver ustedes lo que ocurrió desde en los tiempos de Reyes, desde Salomón hasta este tiempo que vamos a hablar hoy. Segunda de Reyes 22 y 23 comienza así. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fíjense en esto. Dice el sumo sacerdote: he hallado el libro de la ley escondido en la casa de Jehová. Se refiere en el templo. ¿Cómo puede ser que haya estado escondido la Torá del pueblo de Israel desde que desapareciese? No se sabe el día exacto, pero bueno, desde tiempos de Salomón hasta el reinado de Josías. En la Torá escondida. Es impresionante. Esto siempre ocurre porque hay ciertas personas que quieren ser los únicos que conocen la ley, o que conocen la palabra de Dios, quería decir, y que todos dependan de ellos, y que la palabra se transmita conforme ellos quieran. Y eso no puede ser. Dios quiere que todos seamos un reino de sacerdotes, como dice Jesús en Hebreos. Lo explica según el orden del Melquisedec. Quiere que todos lleguemos al pleno conocimiento. Que todos leamos la palabra, que todos oremos, que tengamos a Dios como interlocutor a través de Cristo. No podemos poner nuestra salvación en manos de un hombre. A lo mejor están pensando que estoy haciendo un mensaje anti-iglesia o anti-pastor, y no, en absoluto. Tenemos que congregarnos, pues siempre habrá personas que Dios ha escogido para ciertos ministerios, un ministerio profético, otro ministerio evangelista, otro ministro de la palabra. O sea, es normal que haya ministerios y que nos congreguemos para ayudarnos los unos a los otros y para ayudarnos a llevar las cargas y para manifestarnos el amor que Dios nos da los unos a los otros. Eso es indiscutible. Lo que quiero decir es que no podemos poner nuestra salvación en manos de nadie. Nosotros mismos somos los que tenemos que orar. Nosotros mismos somos quienes tenemos que leer la palabra. Uno no puede estar siempre diciendo: hermano, ora por mí. Bueno, claro que puedo orar por usted y usted por mí, pero hay personas que siempre están diciendo: hermano, ore por mí. Y yo, sin querer ser maleducado, le digo: pero ¿por qué no ora usted mismo? Es que piensa que Dios no le escucha, o piensa que yo soy más importante que usted, o todos somos hijos de Dios. Si uno tiene algo que contar a su padre, lo mejor es que se lo cuente directamente, ¿no?
Yo cuando era pequeño, si quería hablar con mi padre, no le decía a un amigo, oye, ¿puedes hablar con mi padre? Lo normal es que si yo quiero pedirle algo o si quiero pedirle perdón o cualquier cosa, se lo diga yo. Y lo mismo a la hora de escudriñar la palabra. Hay que escudriñarla uno mismo, porque en ella pensáis que tenéis salvación, dice Jesús. Entonces, bueno, le dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán que había encontrado el libro de la ley en el templo. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces le mandó que fuera al rey a decírselo. Entonces el sacerdote Safán le dijo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué creen que el rey Josías rasgó sus vestidos? Pues por darse cuenta de que habían estado siglos haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, haciéndolo todo mal, por desconocimiento de la palabra de Dios, por haber estado la palabra de Dios ocultada. Se rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, al escriba Safán y a otros siervos del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras que en este libro se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Pues porque Dios dejó su palabra escrita, bueno, la transmitió para que la escribieran y pasara de padres a hijos, y había estado oculta. No se compartía, no se leía, no se enseñaba. Entonces dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y los demás enviados a la profetisa Hulda, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, ¿por qué? ¿Por qué venía ese mal? Pues Jehová dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, con todo lo que hacían. Y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, ahora dice, pero el rey de Judá os ha enviado para que preguntaseis a Jehová. Y diréis así, así ha dicho Jehová, esto lo dijo la profetisa Hulda. Dice, pero el rey de Judá, quiero que le digáis esto. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Recuerden cuando Dios iba a castigar Nínive, y Nínive, desde el rey hasta todo el pueblo, rasgaron sus vestidos, se vistieron en cilicio, se arrepintieron, pidieron perdón y Dios perdonó a Nínive. Aquí ocurre igual. Jehová dice, estoy muy molesto con todos, pero por cuanto cuando oíste la palabra que te había sido oculta, te arrepentiste y pediste perdón, rasgaste tus vestiduras y me pediste perdón, yo también te he oído. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta, los enviados, o sea, el sacerdote Hilcías, el escriba Safán y los demás que habían ido. Entonces el rey, cuando supo esto,
mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Se reunió a todo el pueblo. Y subió el rey a la casa de Jehová, al templo, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó oyéndolo ellos. O sea, él volvió a leer las palabras de la Torá, del libro, de la ley. Y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová. O sea, de que a partir de entonces seguirían a Jehová. Y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma. No solo de palabra, con todo el corazón y con todo el alma. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, esta es la palabra de Segunda de Reyes 22 y 23. Han visto ustedes que el libro de la ley, la Torá, había sido escondida. Y el sumo sacerdote Hilcías la encontró, se la dio al escribano para que la leyera el rey, y el rey se dio cuenta de las barbaridades que habían estado haciendo, porque el no conocer la palabra nos lleva a hacer barbaridades. Porque si no conocemos a aquel a quien decimos que amamos, ¿qué conocemos? Quiero decir, ¿qué persona que ama a alguien, si está en la distancia y le envía mensajes, no se dedica a leerlos una y otra vez? Cuando no tienes la oportunidad, cuando no tienes la bendición de estar al lado de aquella persona a la que amas, aunque sí en lo espiritual, en el corazón, tu amada o tu amado lo tienes en tu corazón, pero no lo tienes al lado físicamente, ¿cómo no vas a querer hablar con él en oración? Refiriéndome a Dios. ¿Cómo si tu amada te dice, llámame por teléfono y hablamos, le vas a decir, no necesito hablar contigo? O cómo si ella te envía cartas, que hoy en día ya no se envían cartas, pero imagínese que le envía emails, le envía WhatsApps y usted no quiere leerlos. Entonces, ¿cómo esperamos conocer a nuestro amado? ¿Cómo esperamos conocer a Dios Padre? ¿Cómo esperamos conocer a Jesucristo? ¿Cómo esperamos saber qué es lo que a Él le agrada que hagamos y qué es lo que le agrada que no hagamos? ¿Nuestra fe en qué estaría basada? ¿Fe en qué? Si no sabemos lo que es. ¿Cómo puede una persona decir, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero no creo en lo que ha escrito? ¿Cómo voy a creer en Cristo, pero no en lo que dice? ¿Qué es eso? Eso es como decir, yo creo en algo, pero ¿cómo que yo creo en algo? Yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, yo creo en el Espíritu Santo y creo en toda la palabra revelada que Él nos dio para que lo conociéramos, porque si no fuera por la palabra, no conoceríamos a Dios, no conoceríamos de Dios, no conoceríamos de Jesús ni del Espíritu Santo. Algunos podrán decir, pues sí que podríamos conocer, porque a través del Espíritu Santo podría Él darnos algún mensaje. Claro que sí, no digo que no, pero ¿cómo habríamos llegado al conocimiento de tener esa fe en Dios si no le conocemos? La fe llega por el oír y el oír por la palabra, eso lo dice la palabra. No podemos decir yo amo a alguien y abandonarnos, no querer hablar con él en oración, no querer leer de él para conocerlo mejor y mejor. Voy a leer algunos pasajes más cortos, muy cortos, para completar esto. En Amós 8, versículos 11 y 12 dice, y esto es muy importante, no en aquella época solo, sino hoy también, sobre todo hoy. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre, no de
comer ni de beber. Enviaré hambre de oír la palabra de Dios. Si pueden que lleguen tiempos de hambre de poder leer la palabra de Dios, ¿qué hacemos que no nos ponemos ahora mismo a leer la palabra para que esa palabra quede sellada en nuestro corazón? Dios dice que lo hará en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ahora que tenemos tiempo, acaparemos ese alimento espiritual en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuidado. Y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los que enviaré hambre, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, pilas, hay que ponerse las pilas, tenemos que hacer caso de lo que nos recomienda Dios. ¿Por qué creen que Dios hace estas recomendaciones a través de su profeta Amós? Pues porque quiere avisarnos, como cualquier buen padre que quiere avisar a su hijo de que cuidado, que hay un hoyo, no tropieces, cuidado, que ahí está mojado y te puedes resbalar. Eso es normal, eso lo hacen los padres y las madres, pues Dios lo hace con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Hijos necios que no hacemos caso de lo que Él nos diga. En Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, sobre todo en este tiempo, que ya estamos entrando en la tribulación. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor? Pues leyendo el libro donde está escrita la voluntad del Señor, para que nadie nos tergiverse y nos haga pensar que cosas que están mal están bien, o cosas que creemos que están bien en realidad están mal. Ahora voy a leer un mensaje que, bueno, aquí da Pablo a Timoteo, pero que yo tomo para mí y que usted debe tomar para usted y que todos debemos tomar para cada uno de nosotros mismos, porque es un mensaje de Dios para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Y dice así, escúchelo como si Dios le estuviera hablando a usted. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, quiere decir cuando Él venga, cuando se manifieste, que prediques la palabra, o sea, ¿qué te encarezco? ¿Qué te pido? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, no queriendo oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Algunas personas dicen, hermano, pero ¿cómo va usted a redarguir, a reprender? ¿Pero quién es usted para reprender y para redarguir? Nadie. Ni yo soy nadie, ni nadie es nadie para reprender y redarguir. Pero es que no reprendo yo ni redarguyo yo. Es la palabra quien redarguye y quien reprende. Uno, usted, yo, el hermano que sea, al leer la palabra en voz alta, hay personas a los que les redarguye lo que está oyendo. ¿Quién le está reprendiendo, redarguyendo? ¿Usted? ¿Yo? No. Le está reprendiendo y redarguyendo y llevando al arrepentimiento la palabra de Dios. Y qué vergüenza, o sea, qué problema hay en ser reprendido por la palabra de Dios. Ninguna, porque eso es lo que te lleva a arrodillarte, a arrepentirte y a pedir perdón. Solo así, cuando uno se arrepiente y pide perdón, recibe la misericordia de Dios. La misericordia de Dios
es para aquellos que se arrepienten y piden perdón. Jesús ha muerto por nosotros para que seamos perdonados cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. El hijo pródigo, ¿cuándo fue perdonado? ¿Cuando estaba allí en la ciudad haciendo todo lo malo, o fue perdonado cuando se arrepintió y volvió al Padre? Fue perdonado cuando se arrepintió y volvió al Padre. Mientras tanto, el Padre no estaba enviándole dinero para que siguiera en sus vicios. El Padre estaba orando todos los días, deseando de que su hijo se arrepintiera y volviera. Pero recuerden, hay que leer la palabra de Dios en voz alta, guste o no guste, porque si a alguien no le gusta la palabra de Dios, no es problema nuestro que la transmitimos, sino es problema de la persona que aún no ha sido tocada en su corazón por el Espíritu Santo. Y por último, voy a leer en 1 de Juan, capítulo 6, versículos 26 y 29, porque, es para que vean que, si bien no todas las personas tienen el mismo entendimiento y la misma capacidad de entender las Escrituras, eso no quita que cada uno de nosotros leamos las Escrituras personalmente. Porque si bien antiguamente el Espíritu Santo no estaba en la tierra, venía solo de vez en cuando, a partir de Cristo, a partir del Pentecostés, dijo que nos dejaría el Consolador, el Espíritu Santo, y que ahora mora en nosotros. Entonces Él nos capacita para entender las Escrituras. Es cierto que cuando uno empieza en los caminos del Señor, pues todavía no ha nacido de nuevo, no está lleno del Espíritu Santo y muchas veces no entiende las Escrituras. Y para eso estamos los hermanos, para ayudarnos los unos a los otros a avanzar en los caminos de Cristo. Pero uno debe siempre, en oración, pedir: Señor, dame sabiduría para que pueda entender tu palabra, que no tenga que tener la necesidad de que siempre esté dependiendo de lo que me digan otros, porque a veces unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. Sé tú dándome palabra y entendimiento de lo que de verdad quieres de mí, de cuál es tu voluntad, la que yo quiero agradarte, con cuyo cumplimiento yo quiero agradarte. Entonces, fíjense lo que dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción, o sea, el Espíritu Santo, la unción que vosotros recibiste de Él, de Cristo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, o sea, así como el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo. Esto es para que nadie nos engañe. Uno tampoco puede dejarse guiar por lo que uno cree que es siempre palabra de Dios que le viene. Dios me ha dicho. Cuando uno dice Dios me ha dicho, o tengo la sensación de que Dios me ha hablado o me ha dicho esto, no en voz audible, pero me ha dirigido en este sentir, lo primero que debe hacer es contrastar con las Escrituras. Si uno cree que Dios le ha dicho, no te preocupes, abandona a tu mujer y fornica con otras, uno debe pensar, conozco la Escritura, eso no es de Dios. Es cierto que yo he oído eso en mi mente, pero eso vendrá de Satanás, eso no puede venir de Dios. Entonces, hay que hacer caso de las profecías y hay que hacer caso de lo que el Espíritu Santo nos dice, pero hay que contrastarlo con la palabra. Por eso recomiendo siempre leer la palabra nosotros mismos. No porque necesariamente nos vayan a engañar en nuestra iglesia, en nuestro pastor o yo, pero yo puedo equivocarme y les puedo estar diciendo algo y ustedes no tienen por qué creerlo, porque ¿y si yo me equivoco y les llevo a ustedes a condenación? Ustedes lo que tienen que hacer es escuchar lo que yo he dicho, pero luego coger su Biblia y masticarlo antes de tragar, para ver que eso que he dicho es cierto, no porque yo les quiera engañar, que ciertamente no les quiero engañar, pero me puedo confundir. Entonces léanlo ustedes mismos. Termino y dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también
que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Alabado sea el Señor, hermanos. No, no juguemos con nuestra salvación. Es cierto que la salvación viene de Dios por su gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz y ascendió, resucitó, ascendió a los cielos, derramó de su Santo Espíritu para capacitarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, para andar en sus caminos. Todo eso es cierto, no es por nosotros, es por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero una vez recibida la fe, aceptado a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y morando el Espíritu Santo en nosotros, ya es cuestión nuestra el de poner en práctica todos esos dones que Dios nos ha dado. Entonces, igual que Él es justo, sed vosotros justos, porque así mostraréis que habéis nacido de nuevo y seréis luz para el mundo. Bueno, hermanos, este era mi consejo de hoy, que no es consejo mío, que es de Dios, porque está en la palabra, de que no dejemos de leer la palabra, es muy importante. En la palabra dice Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y en otro pasaje dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella penséis que tenéis salvación. Entonces, sin más, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.